Era una tarde tranquila. El sol se desvanecía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. En su pequeño apartamento, Elena jugaba con su gata, Luna, cuyas suaves caricias parecían aliviar el peso de su corazón. Mientras sus dedos recorrían el pelaje blanco de Luna, su mente viajaba a otro lugar, a otro tiempo. Los días en que Miguel, su antiguo amante, llenaba su vida de susurros dulces y promesas eternas. Habían pasado meses desde que él se fue, pero cada rincón de su alma aún guardaba su aroma, su risa, su calor. Elena tarareaba una melodía suave, perdida en sus recuerdos, cuando de repente la puerta se abrió con un chirrido. Su sobrino, Pablo, de apenas 10 años, entró corriendo con una pelota en las manos. «Tía Elena, mira lo que encontré», exclamó con esa inocencia que solo los niños poseen. Ella se sobresaltó. Sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso, como si Pablo pudiera ver a través de su fachada y descubrir el secreto que guardaba en su corazón. «¿Qué pasa, tía? ¿Por qué estás tan roja?», preguntó él, ladeando la cabeza con curiosidad. Elena sonrió torpemente, tratando de ocultar la tormenta de emociones que la invadía. «Nada, pequeño, solo me sorprendiste», respondió, acariciando a Luna con más intensidad, como si la gata fuera su escudo contra el mundo. Pero la verdad era que el simple acto de ser atrapada jugando con Luna había despertado algo en ella, una chispa de aquel amor prohibido que aún ardía en su interior. Esa noche, después de que Pablo se durmiera en el sofá, Elena se sentó junto a la ventana mirando las estrellas. Recordó cómo Miguel solía compararla con la luna, brillante, misteriosa, inalcanzable. «¿Dónde estás ahora?», murmuró para sí misma mientras Luna se acurrucaba en su regazo. La gata parecía entender su melancolía, ronroneando suavemente como si intentara consolarla. Pero el corazón de Elena latía con una mezcla de culpa y deseo. A pesar de que Miguel se había ido, su recuerdo seguía siendo su refugio, un lugar donde podía ser ella misma sin temor al juicio. Sin embargo, la llegada de Pablo había roto esa ilusión de soledad. Sus ojos inocentes, llenos de preguntas sin respuesta, la hicieron darse cuenta de que no podía seguir viviendo en el pasado. Pero, ¿cómo dejar ir un amor que aún sentía tan vivo? A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para Pablo, él se acercó con una sonrisa traviesa. «Tía, anoche te vi mirando la luna. ¿Estabas pensando en alguien?». Elena se quedó helada, su taza de café temblando en sus manos. «¿Qué te hace decir eso?», preguntó, intentando sonar casual. Pablo se encogió de hombros. «No sé, solo pareces feliz cuando juegas con Luna, pero también un poco triste». Esas palabras, tan simples y puras, la golpearon como un relámpago. Pablo no sabía nada de Miguel, ni de las noches que ella pasaba imaginando su regreso. Pero de alguna manera, su sobrino había visto más allá de su máscara. Elena lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con escapar. «Eres demasiado listo para tu edad», susurró, y él rió, ajeno al torbellino que había desatado en su corazón. Desde ese día, cada vez que jugaba con Luna, Elena sentía una mezcla de nostalgia y esperanza. El amor que guardaba por Miguel no desaparecería tan fácilmente, pero la inocencia de Pablo le había dado un nuevo propósito: vivir en el presente, aunque fuera solo un poco. Bajo el velo de esa inocencia, su secreto seguía a salvo, pero su corazón comenzaba a abrirse a nuevas posibilidades, como una flor que florece tras un largo invierno. El atardecer teñía el cielo de tonos violetas mientras Clara se sentaba en el sillón de su sala, con su gato, Niebla, acurrucado en su regazo. El suave ronroneo de Niebla era como una melodía que la transportaba a otro mundo, un lugar donde los recuerdos de Javier aún vivían. Cada caricia que le daba al gato era un eco de las veces que sus manos rozaban las de Javier, cuando se encontraban en secreto bajo la luz tenue de las farolas del parque. Habían pasado 6 meses desde que él le escribió su última carta, prometiendo volver algún día, pero esa promesa se desvanecía con el tiempo como el humo en el viento. Clara cerró los ojos, dejando que su mente vagara por aquellos días dorados. Recordaba su risa, la forma en que sus ojos brillaban cuando le decía: «Eres mi refugio, Clara».
Pero ahora, sola con Niebla, se preguntaba si alguna vez había sido verdad. El gato maulló suavemente, como si percibiera su tristeza, y ella sonrió con melancolía. «Tú también lo extrañas, ¿verdad?», susurró, aunque sabía que Niebla no entendía sus palabras. Sin embargo, el animal parecía ser su confidente silencioso, el único que conocía los secretos que guardaba en su corazón. De pronto, la puerta se abrió con un crujido y su sobrino, Mateo, irrumpió en la habitación. «Tía Clara, vine a jugar con Niebla», exclamó con entusiasmo, corriendo hacia ella. Clara se enderezó rápidamente, tratando de borrar la expresión soñadora de su rostro. «¿Por qué estás sonriendo así?», preguntó Mateo, frunciendo el ceño con curiosidad infantil. Ella sintió como el calor subía a sus mejillas. «Solo estaba pensando en algo bonito», respondió, evadiendo su mirada. Mateo se sentó a su lado y comenzó a acariciar a Niebla, ajeno al torbellino que sus palabras habían desatado en el pecho de Clara. «¿En qué pensabas? ¿En un príncipe o algo así?», bromeó él, riendo. Clara lo miró, sorprendida por lo cerca que estaba de la verdad sin siquiera saberlo. «Algo por el estilo», murmuró, mientras su mente volaba de nuevo a las cartas de Javier, escondidas en una caja bajo su cama. Esas palabras, escritas con tinta negra, eran su tesoro, su conexión con un amor que se negaba a olvidar. Esa noche, después de que Mateo se fuera a dormir, Clara sacó la caja y releyó las cartas bajo la luz tenue de una lámpara. «Volveré por ti, mi amor», decía una de ellas, y aunque el tiempo había erosionado su esperanza, esas palabras aún hacían latir su corazón con fuerza. Niebla saltó a la cama y se acomodó junto a ella, como si quisiera participar en ese ritual secreto. Clara acarició al gato y suspiró. «¿Crees que volverá, Niebla?», preguntó en voz baja, aunque sabía que no habría respuesta. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Mateo volvió a sorprenderla. «Tía, anoche te escuché hablando con Niebla. ¿Le cuentas secretos?». Clara casi se atragantó con su café, sus ojos abriéndose de par en par. «Solo tonterías», respondió, forzando una sonrisa. Pero Mateo no se rindió. «Parecías feliz, como si hablaras con alguien especial». Sus palabras, tan inocentes y directas, la dejaron sin aliento. ¿Cómo podía un niño de 8 años ver tan claramente lo que ella intentaba ocultar? Clara pasó el resto del día en un estado de introspección. Cada vez que jugaba con Niebla, sentía que Javier estaba más cerca, como si el gato fuera un puente entre su presente y aquel pasado lleno de pasión. Pero las palabras de Mateo resonaban en su mente, recordándole que no podía vivir eternamente en un sueño. Decidió escribirle una carta a Javier, aunque no sabía si alguna vez la enviaría. «Te extraño, pero quizás es hora de dejarte ir», escribió, mientras las lágrimas caían sobre el papel. Al final, guardó la carta junto a las otras, con Niebla como testigo silencioso. Mateo regresó esa tarde, corriendo hacia el gato con una sonrisa. «Tía, Niebla es el mejor», dijo, y Clara asintió, sintiendo una extraña paz. Tal vez el amor de Javier seguiría siendo un susurro en su corazón, pero la presencia de Mateo y Niebla le recordaba que la vida aún tenía mucho que ofrecerle, incluso bajo el pretexto de un gato. El crepúsculo envolvía la ciudad en un manto de sombras suaves cuando Lucía se sentó en el suelo de su sala, con su gata, Estrella, persiguiendo una bola de lana entre risas silenciosas. Para Lucía, esos momentos con Estrella eran un escape, un refugio de las tormentas que rugían en su interior. Mientras sus manos temblaban al rozar el pelaje suave de la gata, su mente se llenaba con imágenes de Daniel, el hombre que había despertado en ella un amor tan intenso como prohibido. Él era un compañero de trabajo, casado, pero sus miradas furtivas y sus conversaciones secretas habían tejido un lazo que ella no podía romper. Lucía suspiró, dejando caer la bola de lana mientras sus pensamientos se perdían en la última vez que lo vio. Había sido en la cafetería de la oficina, cuando sus dedos se rozaron al pasarle una taza de café. Ese simple contacto había encendido un fuego en su alma, un deseo que la avergonzaba y la emocionaba al mismo tiempo. «No debería sentir esto», murmuró para sí misma, mientras Estrella maullaba como si intentara consolarla. Pero el corazón de Lucía no escuchaba razones.
latía al ritmo de una pasión que ella sabía que nunca podría confesar. De repente, la puerta se abrió con un golpe suave y su sobrino, Nicolás, entró corriendo con un dibujo en la mano. «Tía Lucía, mira lo que hice en la escuela», gritó, lleno de energía. Lucía se sobresaltó, sus manos temblando aún más mientras intentaba recomponerse. El calor subió a sus mejillas, tiñéndolas de un rojo profundo, como si Nicolás pudiera leer los pensamientos pecaminosos que danzaban en su mente. «¿Estás bien, tía? Pareces nerviosa», dijo él, mirándola con esos ojos grandes y curiosos que parecían atravesarla. «Estoy bien, pequeño», respondió ella con una sonrisa forzada, recogiendo a Estrella en sus brazos como si la gata pudiera protegerla de su propia vergüenza. Pero Nicolás no se dio por vencido. «¿Por qué te pusiste roja? ¿Estabas pensando en algo secreto?», preguntó, inclinando la cabeza. Lucía sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Secreto? No, solo jugaba con Estrella», balbuceó, mientras su corazón latía con fuerza. La inocencia de Nicolás era un contraste cruel con la tormenta de emociones que la consumía. Esa noche, después de que Nicolás se quedara dormido en el sofá, Lucía se sentó junto a la ventana mirando la ciudad iluminada por las luces nocturnas. Estrella se acurrucó a su lado y ella acarició a la gata con dedos temblorosos. Recordó cómo Daniel le había sonreído esa mañana, una sonrisa que prometía más de lo que él podía dar. «Soy una tonta», susurró mientras las lágrimas amenazaban con escapar, pero no podía negar la verdad. Cada vez que pensaba en él, su cuerpo se encendía con un calor que no podía apagar. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Nicolás la sorprendió de nuevo. «Tía, anoche soñé que estabas bailando con alguien. ¿Tienes un novio?». Lucía dejó caer la cuchara, el sonido metálico resonando en la cocina. «¿Un novio? No, solo eres tú y Estrella en mi vida», respondió, riendo nerviosamente. Pero Nicolás la miró con una sonrisa traviesa. «No sé, tus ojos brillan como si alguien te hiciera feliz». Esas palabras la dejaron sin aliento. ¿Era tan obvio? Durante el resto del día, Lucía intentó concentrarse en Nicolás, jugando con él y con Estrella, pero su mente seguía volviendo a Daniel. Cada caricia a la gata era un recordatorio de lo que no podía tener, y cada risa de Nicolás un eco de la vida que debería estar viviendo. Esa tarde, mientras Nicolás dibujaba, ella tomó una decisión. No podía seguir así. Escribió un mensaje para Daniel, breve pero firme. «Tenemos que parar esto», pero cuando pulsó «enviar», su corazón se rompió un poco más. Estrella maulló y saltó a su regazo, y Lucía la abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas cayeran por fin. Nicolás levantó la vista y corrió hacia ella. «¿Por qué lloras, tía?», preguntó preocupado. «Solo estoy cansada, pequeño», mintió ella, abrazándolo también. En ese momento, entre la vergüenza y la ternura, Lucía supo que el amor, aunque doloroso, era lo que la hacía sentir viva. La luz de la luna se filtraba por las cortinas, bañando la habitación en un resplandor plateado mientras Sofía jugaba con su gata, Sombra, en el suelo de madera. El suave tintineo de la campanita en el collar de Sombra era el único sonido que rompía el silencio de la noche. Para Sofía, esas noches con su gata eran un bálsamo, una forma de llenar el vacío que su esposo, Andrés, había dejado con sus viajes constantes. Pero mientras sus manos acariciaban el pelaje negro de Sombra, su corazón latía por otro, Rafael, un hombre que había entrado en su vida como un torbellino y le había mostrado lo que era volver a sentirse deseada. Sofía cerró los ojos, recordando la última vez que se encontraron. Había sido en un café escondido, lejos de las miradas curiosas. Rafael había tomado su mano bajo la mesa, sus dedos cálidos enviando escalofríos por su espalda. «Eres un sueño del que no quiero despertar», le había susurrado, y esas palabras se grabaron en su alma como un tatuaje invisible. Pero la culpa la seguía como una sombra. Andrés no merecía esto, y sin embargo, ella no podía detenerse. Sombra maulló, frotándose contra sus piernas, y Sofía sonrió con amargura. «Tú eres mi única compañía verdadera», murmuró, aunque sabía que estaba mintiendo incluso a sí misma.
De pronto, la puerta se abrió y su sobrino, Diego, entró con un grito de alegría. «Tía Sofía, vine a ver a Sombra», exclamó corriendo hacia la gata. Sofía se congeló, su corazón acelerándose mientras intentaba ocultar el torbellino de emociones que la consumía. Diego se arrodilló junto a Sombra y la acarició. Luego levantó la vista con una sonrisa inocente. «¿Por qué Sombra es tan especial para ti, tía?», preguntó, sus ojos brillantes de curiosidad. Sofía tragó saliva, buscando una respuesta que no revelara demasiado. «Es mi amiga cuando estoy sola», dijo, su voz temblando ligeramente. Pero Diego no se conformó. «Pareces diferente cuando juegas con ella, como si estuvieras esperando a alguien». Sus palabras fueron un golpe directo al corazón de Sofía, y ella sintió cómo la culpa y el deseo se mezclaban en un nudo imposible de desatar. «Solo eres un niño imaginativo», respondió con una risa nerviosa, pero sus manos temblaban mientras acariciaba a Sombra. Esa noche, después de que Diego se durmiera en la habitación de invitados, Sofía se sentó en el balcón con una copa de vino. Sombra se acurrucó a sus pies y ella miró las estrellas, preguntándose cómo había llegado a este punto. Recordó el día en que Rafael la besó por primera vez, bajo la lluvia, sus labios cálidos contra los suyos mientras el mundo parecía desvanecerse. Pero también pensó en Andrés, en sus promesas de amor eterno que ahora sonaban vacías. «¿Qué estoy haciendo?», susurró, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. A la mañana siguiente, Diego la encontró en la cocina, todavía con los ojos rojos. «Tía, ¿estás enferma?», preguntó preocupado. Sofía negó con la cabeza, forzando una sonrisa. «Solo un poco cansada, pequeño». Pero Diego se acercó y la abrazó. «Sombra y yo te queremos mucho, no estés triste», dijo, y esas palabras simples la rompieron por dentro. Se dio cuenta de que, aunque Rafael le ofrecía pasión, Diego y Sombra le daban algo que no podía ignorar, un amor puro y sin condiciones. Esa tarde, mientras Diego jugaba con Sombra, Sofía tomó su teléfono y escribió un mensaje a Rafael. «No puedo seguir con esto. Adiós». Cuando lo envió, sintió un dolor agudo, pero también un alivio extraño. Sombra saltó a su regazo, y ella la abrazó, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Diego levantó la vista y corrió hacia ella. «¿Por qué lloras, tía?», preguntó. «A veces el amor duele, pero también sana», respondió ella, abrazándolo con fuerza. En ese momento, entre el dulce dolor de la infidelidad y la ternura de Diego, Sofía entendió que debía elegir. Rafael se quedaría en su memoria como un fuego pasajero, pero Sombra y Diego eran su hogar, y aunque su corazón aún dolía, supo que había tomado el primer paso hacia la redención. La noche caía sobre el pueblo como un velo oscuro, salpicado de estrellas que titilaban como pequeños faros de esperanza. En su acogedora casa, Ana jugaba con su gata, Perla, dejando que el suave roce de su pelaje blanco calmara las olas de nostalgia que la invadían. Perla era más que una mascota. Era su confidente, su refugio en los días solitarios desde que Carlos, el amor de su vida, se había ido a trabajar a otra ciudad. Cada movimiento de la gata la llevaba de vuelta a las noches en que Carlos la abrazaba, susurrándole promesas de un futuro juntos bajo el mismo cielo estrellado que ahora miraba desde su ventana. Ana dejó escapar un suspiro, perdida en el recuerdo de su voz grave y sus manos cálidas. «Volveré pronto, mi estrella», le había dicho antes de partir, pero los meses se alargaban y las cartas eran cada vez más escasas. Jugando con Perla, Ana encontraba un consuelo agridulce, un pretexto para imaginar que Carlos estaba cerca, observándola con esa sonrisa que le robaba el aliento. «Tú también lo esperas, ¿verdad?», murmuró a Perla, que respondió con un ronroneo suave, como si entendiera su anhelo. De repente, la puerta se abrió con un golpe ligero y su sobrino, Luis, entró con una linterna en la mano. «Tía Ana, vine a cazar luciérnagas», exclamó, su voz llena de entusiasmo infantil. Ana se sobresaltó, su ensueño roto por la llegada inesperada. Luis corrió hacia Perla y comenzó a jugar con ella, ajeno a la melancolía que envolvía a su tía. «¿Por qué miras a Perla así, tía? Pareces feliz y triste al mismo tiempo», dijo él, levantando la vista con una sonrisa curiosa. Ana sintió un nudo en la garganta. «¿Feliz y triste?»,
Tal vez sea eso, respondió, intentando ocultar la verdad tras una risa suave. Pero Luis, con esa claridad que solo los niños tienen, insistió. Es como si Perla te recordara a alguien especial. Sus palabras fueron un eco de su propio corazón, y Ana se preguntó cómo un niño podía ver tan profundamente en su alma. Eres muy listo, pequeño, dijo, acariciando a Perla mientras sus pensamientos volaban hacia Carlos. Esa noche, después de que Luis se durmiera en el sofá con Perla a su lado, Ana salió al porche. El aire fresco de la noche acarició su rostro mientras miraba las estrellas, preguntándose si Carlos estaría mirando el mismo cielo. Sacó su teléfono y escribió un mensaje. Te extraño tanto. ¿Cuándo volverás? Pero antes de enviarlo, dudó. ¿Y si él ya la había olvidado? Perla salió y se frotó contra sus piernas, y Ana la levantó, abrazándola con fuerza. Tú nunca me abandonarías, ¿verdad? Susurró, dejando que las lágrimas cayeran. A la mañana siguiente, Luis se despertó con una energía renovada. Tía, vamos a buscar luciérnagas esta noche otra vez, propuso, y Ana asintió, agradecida por su compañía. Durante el día, jugaron con Perla, y la risa de Luis llenó el vacío que Carlos había dejado. Pero cuando llegó la noche, un golpe en la puerta cambió todo. Ana abrió y se quedó helada. Era Carlos, con una maleta en la mano y una sonrisa cansada pero brillante. No pude soportar estar lejos de ti, dijo, su voz temblando de emoción. Ana se lanzó a sus brazos, las lágrimas fluyendo libremente mientras el mundo parecía detenerse. Luis salió corriendo y gritó, «Tía, es el hombre de tus ojos felices». Ana rió entre sollozos, abrazando a Carlos con más fuerza. «Sí, pequeño, lo es». Carlos acarició a Perla, que había saltado a saludarlo, y susurró, «Gracias por cuidarla por mí». Esa noche, bajo las estrellas, Ana, Carlos, Luis y Perla se sentaron juntos, cazando luciérnagas y tejiendo nuevos recuerdos. El amor de Carlos había regresado, y la inocencia de Luis lo había hecho aún más dulce. Ana supo entonces que Perla no solo había sido su consuelo, sino el puente que unió el pasado y el presente. Con Carlos a su lado y Luis riendo, la historia encontró su final perfecto. Un encuentro de inocencia y amor que brillaría eternamente, como las luciérnagas en la noche.